La Virgen de Guadalupe y el misterio de la tilma. Un enigma que trasciende generaciones. La historia de la Virgen de Guadalupe es una de las narrativas más cautivadoras y enigmáticas del ámbito religioso. A lo largo de los siglos, su imagen ha inspirado a millones de personas, generando un sinfín de debates entre fieles y científicos. Este texto explora en profundidad el contexto histórico, las características extraordinarias de la tilma, los estudios científicos realizados y el impacto cultural y espiritual que ha tenido esta figura en la identidad de un pueblo. Contexto histórico y la aparición. La tradición cuenta que en diciembre de 1531, en el Cerro del Tepeyac, cerca de la actual Ciudad de México, la Virgen María se apareció al indígena Juan Diego. En una época de grandes cambios, cuando la llegada de los conquistadores españoles había desencadenado un choque de culturas y creencias, esta aparición supuso un puente entre las tradiciones indígenas y la fe cristiana. La Virgen habría pedido a Juan Diego que se dirigiera al obispo para solicitar un signo que convenciera de la autenticidad de su mensaje. Como respuesta, la imagen se manifestó milagrosamente en la tilma del humilde indígena, dejando una impresión que, hasta el día de hoy, desafía el paso del tiempo. El misterio del manto de la tilma. Uno de los aspectos que más desconciertan a investigadores y creyentes es el material de la tilma. Elaborada con fibras de maguey, esta tela era comúnmente utilizada por los indígenas y se caracterizaba por su fragilidad y predisposición a la degradación. En condiciones normales, un tejido de maguey no sobrevive más de 2 décadas. Sin embargo, la tilma de Juan Diego ha resistido casi 500 años, manteniéndose en un estado que, a ojos de muchos, resulta milagroso. Este hecho ha impulsado numerosos estudios que intentan explicar la sorprendente preservación del tejido. Algunos investigadores han sugerido que las propiedades propias del maguey podrían haber contribuido a su durabilidad, mientras que otros se inclinan por explicaciones que trascienden la ciencia convencional. Sea cual sea la razón, la conservación de la tilma sigue siendo uno de los grandes misterios asociados a la Virgen de Guadalupe. Características enigmáticas de la imagen. La imagen de la Virgen impresa en la tilma posee una serie de características que han desconcertado a expertos en diversas disciplinas. Entre los elementos más enigmáticos destacan ausencia de pinceladas y pigmentos tradicionales. Los estudios técnicos realizados en la imagen no han encontrado evidencias de trazos de pincel ni de métodos convencionales de pintura. La imagen parece haberse formado de manera espontánea, lo que ha llevado a algunos a postular la existencia de un proceso desconocido para la humanidad. Conservación de colores y detalles. A lo largo de los siglos, los colores y los detalles de la imagen se han mantenido de forma sorprendente, sin la decoloración o deterioro que habitualmente se observa en obras de arte tan antiguas. Este fenómeno ha sido objeto de análisis, generando hipótesis que van desde la presencia de materiales no convencionales hasta intervenciones milagrosas. Misteriosa temperatura constante. Algunos estudios han señalado que la tilma mantiene una temperatura cercana a la de un ser humano vivo, aproximadamente 36,6 de Gauss, lo que ha añadido una capa extra de intriga sobre la naturaleza de este fenómeno. Simbolismo y riqueza iconográfica. La imagen de la Virgen de Guadalupe no es únicamente un misterio físico, sino que está cargada de simbolismo y elementos que han sido interpretados de diversas maneras a lo largo de la historia. La vestimenta, la postura y los detalles ornamentales se consideran portadores de mensajes que conectan tanto con la tradición cristiana como con antiguas creencias prehispánicas. Algunos de los símbolos más relevantes son el manto azul y la túnica. Los colores y el diseño de la vestimenta de la Virgen han sido objeto de múltiples interpretaciones, sugiriendo conexiones con la fertilidad, la protección y la autoridad espiritual. La mirada serena y compasiva. Los ojos de la imagen parecen transmitir un mensaje de amor y consuelo, reflejando la importancia de la Virgen como figura de intercesión y cuidado en momentos de adversidad. Elementos geométricos y naturales. Detalles como el fondo, los halos y otros ornamentos han sido analizados desde la perspectiva del simbolismo religioso, vinculándose con conceptos de eternidad, perfección y la conexión entre lo divino y lo terrenal. Investigaciones científicas y debates. El misterio de la tilma ha despertado el interés de numerosos científicos, historiadores y expertos en arte. A lo largo de las décadas, se han llevado a cabo diversos estudios con el objetivo de desentrañar el origen y la composición de la imagen. Entre los hallazgos más relevantes se destacan análisis de la composición química. Investigaciones realizadas en diferentes laboratorios han intentado determinar la composición de los pigmentos y materiales presentes en la imagen, sin llegar a una conclusión definitiva sobre la técnica utilizada en su creación. Estudios de radiografía y tecnología de imagen. Estas técnicas han permitido observar detalles que no son visibles a simple vista, revelando capas y texturas que sugieren la posibilidad de un proceso desconocido para la técnica pictórica tradicional. Debate entre fe y razón. Mientras que los devotos consideran que la explicación es claramente milagrosa, muchos científicos y críticos sostienen que podrían existir explicaciones naturales o artísticas que aún no se han descubierto.
Esta dualidad ha alimentado un debate permanente en el que coexisten la fe inquebrantable y la búsqueda de respuestas racionales, testimonios y la fuerza de la fe popular. Más allá de los estudios científicos y las teorías académicas, la Virgen de Guadalupe ocupa un lugar central en la espiritualidad de millones de personas. La fe popular se ha alimentado de innumerables testimonios y relatos de milagros que, según los creyentes, se han producido gracias a su intercesión. Entre estos testimonios se encuentran curaciones y milagros personales. A lo largo de la historia, muchas personas han declarado haber experimentado curaciones inexplicables, protección en momentos críticos o transformaciones personales atribuidas a la Virgen. Peregrinaciones y festividades. Cada año, millones de fieles realizan peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, donde se resguarda la tilma. Estas celebraciones no solo son manifestaciones de devoción, sino que también refuerzan el tejido social y cultural de una comunidad que se identifica profundamente con su figura. Historias orales y leyendas. La transmisión de relatos de generación en generación ha contribuido a mantener viva la leyenda de la Virgen de Guadalupe, enriqueciendo la narrativa con elementos que refuerzan su misterio y su poder espiritual. Controversias y teorías alternativas. El enigma de la tilma y la imagen de la Virgen de Guadalupe no están exentos de controversias. A lo largo del tiempo, han surgido diversas teorías que buscan explicar este fenómeno, desde perspectivas distintas a la religiosa, explicaciones artísticas y técnicas perdidas. Algunos expertos sugieren que la imagen podría ser el resultado de una técnica artística desconocida o olvidada, posiblemente heredada de tradiciones prehispánicas y adaptada al contexto colonial. Esta teoría plantea que, lejos de ser un milagro, la imagen sería una obra de arte excepcional creada mediante métodos que aún no han sido completamente comprendidos. Hipótesis sobre una intervención divina. Desde la perspectiva de la fe, la explicación es evidente. Se trata de un milagro. Los devotos argumentan que la perfección y las anomalías de la imagen son pruebas de una intervención sobrenatural que trasciende las leyes naturales y que no pueden ser explicadas únicamente a través de la ciencia. El papel de la tradición oral y el sincretismo. Otra teoría sugiere que la aparición y la consagración de la imagen de Guadalupe se benefició de un proceso de sincretismo religioso, en el que elementos de la cosmovisión indígena se fusionaron con la fe cristiana, creando una narrativa poderosa y profundamente arraigada en la cultura mexicana. Impacto cultural y legado de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se ha convertido en un símbolo nacional y en un emblema de identidad para México y otros países de América Latina. Su imagen trasciende las barreras religiosas y se ha posicionado como un ícono de esperanza, unión y resistencia frente a la adversidad. Entre los aspectos más destacados de su legado se encuentran identidad y orgullo nacional. La Virgen es vista por muchos como un símbolo de la identidad mexicana, representando la fusión de las culturas indígenas y europeas y la capacidad de adaptación y resistencia frente a la colonización y la opresión. Influencia en el arte y la literatura. La imagen de la Virgen de Guadalupe ha inspirado a numerosos artistas, escritores y cineastas, quienes han explorado su figura desde múltiples perspectivas, creando un rico legado cultural que abarca desde la pintura hasta la literatura y el cine. Relevancia en la política y la sociedad. A lo largo de la historia, líderes y movimientos sociales han invocado la figura de la Virgen de Guadalupe como un símbolo de justicia y esperanza, utilizando su imagen para movilizar a las masas y consolidar un sentimiento de unidad y pertenencia. Reflexiones finales. Milagro, arte o sincretismo. El misterio de la Virgen de Guadalupe y su tilma sigue siendo uno de los enigmas más perdurables y debatidos en la historia de la religión. La convergencia de elementos inexplicables, testimonios de fe, estudios científicos y teorías artísticas ha dado lugar a un fenómeno que desafía una explicación única. Para muchos, la respuesta radica en la experiencia personal de lo divino, en la fe que trasciende la lógica y el análisis científico. Para otros, el enigma invita a seguir investigando, a cuestionar y a explorar los límites entre lo sobrenatural y lo natural. En este sentido, la Virgen de Guadalupe se erige no solo como una figura de veneración religiosa, sino también como un punto de encuentro entre el misticismo, la ciencia y la tradición cultural. Su imagen, cargada de simbolismo y misterio, continúa inspirando a generaciones, recordándonos que, en ocasiones, las respuestas más profundas no pueden ser reducidas a simples explicaciones, sino que residen en la complejidad misma de la fe y la experiencia humana. Conclusión. La historia de la Virgen de Guadalupe y el enigma de la tilma es una invitación a explorar los límites de lo conocido y lo inexplicable, sea interpretado como un milagro divino, una obra maestra artística o un producto del sincretismo cultural. Su legado sigue vivo en la memoria colectiva de millones de personas. La combinación de fe, historia, arte y ciencia que envuelve su figura hace de este relato una fuente inagotable de inspiración, reflexión y debate. Al sumergirnos en esta fascinante narrativa, descubrimos que, en última instancia, el misterio de Guadalupe no solo se encuentra en la imagen misma,
sino en la capacidad humana para asombrarse, buscar respuestas y encontrar consuelo en lo inexplicable.